muchas gracias por venir. Si Bueno, quieres, empezamos con una breve intro tuya de cómo has llegado hasta aquí, qué has hecho, quién eres. pues sí, buenas tardes y muchas gracias por invitarme, que me hace mucha ilusión a mí estar por aquí después de los cracks que se han ido pasando. Así que nada, me uno a ellos. Vale, soy José Ramón Pérez, actualmente soy CTO en Mercadona Tech. Mercadona Tech es un spin-off de Mercadona que se encarga básicamente de toda la parte del canal online. Y antes de eso, pues llevo unos 15 años haciendo producto y tecnología en un montón de empresas. Estaba en Amazon, estaba en McKinsey, estaba en Twenty, en Job and Talent y luego pasé muchos años en la universidad dando clase, en la Complutense, da clase de informática y di clase también en Estados Unidos, en la Universidad de Carolina del Norte. Así que ese sería un poco el wrap-up de quién soy y qué he hecho. Qué locura. O sea, es verdad que en producto nadie tiene como un path muy establecido, ¿no? Pero creo que el tuyo es el más rocambolesco. O sea, habiendo pasado por esta parte de pedagógica, ¿no? ¿Qué es qué aprendizaje te has llevado de esa época de profesor que ahora eres capaz de aplicar en el día a día? Pues me llevé muchos. Yo siempre hice el doctorado además, con lo cual la gente siempre Ostras. dice, ¿para qué sirve hacer un doctorado? Yo siempre digo que me hizo más listo, ¿no? Porque me entrené en resolver problemas difíciles, con lo cual me ayudó mucho a luego afrontar muchos de los problemas complicados que uno encuentra en su día a día en las empresas de una manera mucho más científica, ¿no? Mucho más metódica. Y luego, sobre todo, me dio algo que creo que trabajando en empresa tecnológica y en general, me dio muchas capacidades de comunicación. Me ayudó a explicar las cosas fáciles, incluso aquellas que eran muy complejas, y me ayudó sobre todo a una cosa, y es a entender si yo entendía de lo que estaba hablando. No hay mejor manera de saber si realmente entiendes una cosa que cuando la tienes que explicar a unos alumnos. Y sin duda ese check lo sigo teniendo en la cabeza y en muchas ocasiones empiezo a contar algo, veo que tengo dificultades para hacerlo y digo, no lo entiendo. Entonces me paro, me lo vuelvo a mirar y profundizo. Si tuviese que decir alguna lección, para mí esa es la más grande que me he llevado. Esa es muy buena y comparto, ¿eh? A mí me ha pasado también toda la vida que me ha gustado siempre intentar explicar cosas para hacerte como ese check, ¿no? Mm. Y muchas veces incluso profundizar una segunda vuelta. De las empresas que has dicho, a mí me han llamado la atención todas, ¿no? Pero sí que destacaría como Amazon y Jovan Talent como empresas grandes, una hipermultinacional gigante y la otra grande en el ecosistema español. ¿Cuál ha sido el mayor reto que has tenido en estas empresas como líder de producto? Pues yo Van Talen cuando entré no era tan grande en realidad. Yo creo que era la ronda de los 25 millones la que viví yo por allí. No tan grande. Era grande, pero no era lo que es ahora. Ahora es un empresón y ahí Juan y Felipe han hecho un trabajazo increíble haciendo crecer aquello. Cuando entré era casi más scale-up que startup. Yo había trabajado en Twenty, que también estaba un poco en una fase parecida y lo que aprendí es un poco que cada empresa tiene una fase distinta, ¿no? Y que las transiciones dentro de las empresas hacen que tengas que trabajar y que afrontar las cosas de manera diferente. Yo Van Talen venía de una fase muy startup, donde trabajaban de una forma mucho más lean, mucho más típico modelo de falla rápido y aprende deprisa. Y viví un poco toda la transición de hacerse una empresa un poco más grande, ¿no? Y donde las decisiones y el tipo de trabajo se empieza a tener que hacer de manera distinta. Entonces yo diría que yo Van Talent me llevé aquello, ¿no? Aparte de que siempre que estás cerca de un proceso de rondas de financiación, eso es un máster acelerado, sin ninguna duda. Yo me acuerdo allí delante de la gente de Atómico explicando cómo funcionaba el sistema de recomendación y el tío de Atómico, que era uno que venía de Google, haciéndote abrir el código. En la pantalla grande diciendo, no, pero vete a la línea de antes, pero esa línea ¿qué hace? Y yo decía, lo próximo que tengo que hacer aquí ya es quitarme los pantalones, porque no me puedo desnudar más. Y aquello Qué bueno. fue maravilloso. Y aprendí un montón. Qué Y guay. En Amazon estuve poquito. Yo siempre digo que pasé por Amazon más que trabajé en Amazon, pero sin embargo es una empresa que es un monstruo, ¿no? Es una empresa con una cultura organizativa muy fuerte, que quizá yo creo que fue lo que más me llevé de allí, esos principios de liderazgo de Amazon, que son sin duda uno de los mejores frameworks a la hora de construir producto. Y sobre todo la parte de orientación al cliente, ¿no? Algo luego que en Mercadona me volví a encontrar con mucha alegría además. Eh, Diría que con lo que me quedo de Amazon fue que entender lo realmente difícil
que es ser customer obsessed, ¿no? Que es ser realmente orientado al cliente. Queda muy bien, lo decimos todos, pero cuando luego toca hacer las cosas difíciles de ser orientado al cliente es cuando uno se da cuenta de lo difícil que es. Sí, sí. Es que encima Amazon, me ha gustado la forma que tienes de decirlo, de la cultura de Amazon, que para mí no es solo que tienen un contenido, esos valores muy buenos, sino que encima tienen una forma de aplicarlos como muy eficiente. Bueno, no sé si eficiente es la palabra, pero por lo menos son capaces de aplicarlos. Muy efectiva. Efectiva es la palabra. Más que eficiente, efectiva. O sea, Efectivamente. o eres Amazonian o no ¿O lo no? eres. Si no lo eres, ya puedes ser un grandísimo profesional Sí, que te vas sí. a ir a tu casa pronto. Sí, sí, sí. Encima te lo inculcan desde el proceso de selección, Mm. ¿no? Y luego cada 3 meses o, bueno, los Sí, sí, ciclos sí. no los sé, pero vamos, te lo hacen saber. Y luego es verdad que tampoco me había dado cuenta que tanto Mercadona como Amazon tienen esa obsesión Mm. por el cliente en contextos completamente distintos, pero sí, claro, te habrás llevado un montón de know-how de un lado para el otro, ¿no? Sí, cada una con su cultura, pero cuando analizas las dos side by side, pones una al lado de la otra, te das cuenta que son empresas que se parecen mucho más de lo que Qué podría curioso, uno pensar desde fuera. Las desde dos son luego. retail y Sí, el retail tiene un sabor así árido ha ido a de márgenes, almacén, ¿no? de márgenes estrechos eso endurece la corteza. Pero son empresas que se parecen un montón. Son empresas muy centradas en la excelencia operativa y muy centradas en el cliente, en el jefe, como llamamos en Mercadona. Qué bueno. En Mercadona quiero entrar bastante, pero antes de pasar a Mercadona, a mí la parte de Twenty tenía que preguntarla. O sea, para mí Twenty ha sido como no sé, la primera empresa tecnológica española, ¿no? De la que tengo consciencia. ¿Cómo fue vivir esos años en Twenty o Bueno, qué 20, recuerdas? 20 fue maravilloso. O sea, 20, yo siempre le digo, lo he dicho en más entrevistas. 20 es donde yo aprendí que era hacer producto. Qué bueno. Antes me habían dado formaciones y cursos, yo pasé por páginas amarillas y allí me enseñaron que era Scrum y que era Agile y todas estas cosas. Y yo me pasé 2 años y medio trabajando de Product Manager sin saber que era un Product Manager. Cuando llegué a 20 me enteré. Qué bueno. Me enteré que era ser un Product Manager y que era trabajar en una empresa tecnológica. Eh, de hecho, muchísima gente que a día de hoy luego hace producto en España ha salido de Twenty. Tienes a Bartek, que fue CPO en Globo, tienes a Pedro Mejuto, que ha sido General Manager en Bumble. Hay un montón de gente que luego ha salido de ahí y que para mí es una, no digo la única, pero una de las grandes escuelas de producto tecnológico, léase producto como Product Manager, Product Designer, Ujú, Product Engineer, que ha habido en España. Y claro, estás hablando, yo entré en Twenty en 2012, ujú, hace 12 años ya, ¿no? En aquel momento no había nada ni parecido a Twenty. ujú. Qué chulo. La verdad es que, no sé, mola tener empresas así desde hace tanto Mm. en el repertorio español, ¿no? Entonces, volviendo a Mercadona, que yo creo que aquí hay mucha chicha de la que hablar, ¿no? Yo la primera pregunta que tengo es, Mercadona, que por lo que he leído empezó como una carnicería, ¿no? Cárnicas Roig, no realmente. El, ¿Vale? el- el padre del presidente tenía Cárnicas Roig, ¿Vale? que más que una carnicería, era una cárnica grande y Sí, hermosa, y lo que tenía eran 8 tiendas. vale. Y fueron 8 tiendas que compró Juan Roig, que compró el presidente, y sobre las cuales montó Mercadona. ¿Y qué hace, o sea, cómo hace que una empresa tan familiar, ¿no? Y tan heredada del padre y construida por el actual presidente, dueño, no, Presidente y dueño. presidente Presidente y y dueño, dueño, las dos, sí, check, las check. dos. Em, ¿Qué hace montando una plataforma tecnológica? Que yo la primera vez que oí hablar del proyecto pensé, ostras, esto con Shopify ¿no? Y 4 piezas ya que son medio commodity, lo sacas adelante, ¿no? ¿Por qué se embarca Mercadona en este proyecto? Claro, Mercadona, de hecho, fue una de las primeras empresas que montó una plataforma de e-commerce para vender por Internet. Mm, Eh, la telecompra, que es como la llamamos, yo creo que data del 98 o del 2000 o una cosa así. mm, Y, y aquello estuvo funcionando durante muchos años, facturando un dinero que ya le gustaría a muchas empresas facturar, ¿eh? Facturando 300, 400 millones de ostras. euros, que no es ninguna broma, con una web sin fotos. eh, Mercadona, lo que ocurrió en su momento es que intentó actualizarla, lo intentó hacer de una forma más corporate, y salió mal, salió mal.
Entonces el presidente, que siempre dice que en Mercadona lo único que no cambia es el cambio, pues cambió de chip, encargó la gestión y creación de toda la parte del nuevo canal online a Juana Roch, con ese apellido, pues es fácil saber quién es. Y ella es un poco la que empieza en un modo muy spin-off a montar, digamos, todo lo que es el core de lo que es Mercadona Tech a día de hoy, ¿no? Em, el espíritu un poco con el que eso se monta tampoco es ajeno a Mercadona, ¿no? Porque se monta un poco con un espíritu de laboratorio. Mercadona está montando laboratorios para probar productos, para probar ideas todo el rato, es algo muy, muy cultural dentro de la compañía. Muchas tiendas, muchas veces ves productos y son un laboratorio. Y Mercadona Tech básicamente fue otro laboratorio. En Mercadona el concepto de laboratorio es un concepto muy extendido, ¿no? Se usa todo el rato para probar productos, para probar ideas, y Mercadona Tech nace como un laboratorio más. Eh, la forma en la que se ha hecho luego de un producto tan tecnológico ha sido un poco consecuencia de las necesidades que se iban viendo en cada momento, ¿no? Sí es cierto que se optó por un enfoque donde todo se construía in-house, vistos que enfoques anteriores donde había más terceras partes involucradas y más consultoras y más donde se externalizaba la parte de ingeniería, se había visto, de desarrollo, de tecnología, se había visto que tenían muchos problemas, se optó por un enfoque 100% in-house. Y claro, cuando vas a un enfoque 100% in-house, tienes que internalizar toda la parte de tecnología, si no estás perdido. Y se internalizó además con un complejo muy bricomanía en el que no se quiso ceder nada del know-how de construir toda la plataforma, ya no a proveedores externos de servicios de desarrollo, sino ni siquiera a herramientas, ¿no? O a plataformas Ostras. externas. A día de hoy, te diría que el 80-85% del software que tenemos está desarrollado internamente. En algunas ocasiones hemos reinventado la rueda, no digo que no, pero sí es cierto que tenemos el 100% del control de todo el software que es capaz de mover la aguja del negocio. Y eso nos da mucha potencia, sobre todo en un proyecto en el que la gran dificultad era alcanzar la rentabilidad. Ya. Vender íbamos a vender, porque Mercadona estaba detrás, y Mercadona vende. Eso no tenía ni tiene ningún Eso no mérito, tuvisteis que validarlo, ¿no? claro. Pero pasar de perder 17 euros por pedido que perdía la telecompra a ganar 11 euros por pedido que ganamos hoy, eso ha sido todo un viaje. Y hubiese sido imposible sin haber hecho nosotros muchos de los desarrollos tecnológicos que hemos hecho. Al final te hubieras ido dejando el margen en distintas soluciones, ¿no? Eso es. Sí, porque además mucho del software lo que nos permite es optimizar procesos operativos. Y es un proceso de aprendizaje continuo que lleva años y que si no eres capaz de adaptar tu software de manera muy rápida a esos aprendizajes, no te da tiempo a machear lo que necesita tu software, lo que necesita tu proceso de tu software con la velocidad de desarrollo de tu software. Ujú. Entonces, llevar de la mano el desarrollo de software con la mejora continua del proceso es lo que nos ha permitido ser capaces de recortar márgenes gracias, digamos, a que la tecnología reaccionaba muy rápido a las mejoras del proceso que necesitábamos ir haciendo. Qué bueno. Sí, sí, aquí muchas veces lo complicado es ser capaz de que a nivel cultural la empresa, la parte de la empresa más tradicional, ¿no? Sea capaz de integrarse con esa parte tecnológica para que esos ciclos de iteración vayan así de rápidos. O sea, ¿cómo es vuestro día a día con la parte más tradicional de Mercadona? ¿Habláis o...? Cada vez hablamos más por necesidad, nos hemos hecho grandes. Mercadona Online ya factura cientos de millones de euros, con lo cual ya hay una necesidad de estar más cerca de nuestro hermano mayor, podríamos decir. Pero seguimos manteniendo bastante independencia. No independencia en cuanto a la venta, evidentemente los productos son de Mercadona, el catálogo es de Mercadona, mucha parte de ese trabajo de venta de alimentación ya la hace Mercadona y no le vamos a hacer nosotros mejor, pero seguimos manteniéndonos, digamos, muy separados desde el punto de vista de plataforma tecnológica. Las necesidades que tiene Mercadona para dar servicio a 1.687 tiendas que creo que tiene ahora son muy distintas a las nuestras, ¿no? Con lo cual no tiene mucho sentido que nos apalanquemos en soluciones que están pensadas para una escala que no es la nuestra. Ellos tienen un trabajo bien complicado, que es subir la persiana en esas 1.600 tiendas todos los días, y eso tiene unos requerimientos muy diferentes a los que tenemos nosotros en el canal online. Con lo cual hemos mantenido los dos mundos bastante separados, precisamente para darles a ellos el espacio que necesitan a la hora de construir algo tan robusto como para vender lo que vende Mercadona todos los años,
y darnos a nosotros la flexibilidad y la agilidad para seguir iterando un software que está en una fase mucho más inicial y que está a una escala mucho menor que la que trabajan en Mercadona. Qué interesante. Y toda la parte de, entiendo que hay catálogos, puntos de venta, eso es información que vosotros consumís, pero que son otros sistemas las que la proveen, ¿no? Para que haya un único catálogo, un único listado de las 1.600 tiendas, etcétera, etcétera. Claro, toda la parte de surtido, nosotros la traemos de Mercadona, tenemos una integración con ellos y además ellos han avanzado mucho en toda la parte de cómo publicar la información en su red, ¿no? Qué bueno, Han hecho un movimiento hacia Kafka y hacia qué guay. la generación de APIs que ha modernizado mucho toda la infraestructura de Mercadona, con lo cual a nosotros pues, nos lo pone mucho más fácil también, ¿no? Qué bueno, qué bueno. ¿Qué parte del vocabulario este de Mercadona, yo he leído por ahí lo de los tornillos y lo de los jefes, os lleváis al día a día vosotros para tener más presente al cliente? Toda. O sea, ¿Toda? allí hablamos así. O Ah, sea, sí. yo no he oído decir cliente en Mercadona en 8 años. Allí es el jefe. Y un producto es un tornillo, no es un producto. No, el vocabulario o la jerga de Mercadona forma parte de su cultura y tiene un significado que tiene mucho que ver con todo lo que es el modelo de calidad total y la cultura organizativa que ha generado la empresa en los últimos 40 años. Eh, y es ineludible. Una vez estás allí, lo naturalizas. En Amazon pasaba un poco igual, ¿eh? En Amazon hay mucho vocabulario interno, muchas siglas, y en Mercadona pasa un poco lo mismo. Terminas hablando con una terminología que es 100% interna. En Mercadona a mí me hace mucha gracia porque además está muy españolizada. Ya. Entonces utilizar términos como un arcén, un cubo rojo, ¿Ah, sí? fechitis, legalitis y palabras que así como queda un poco cool en el mundo startup, pero que es exactamente lo mismo que cualquier empresa con una cultura muy, muy fuerte que construye conceptos en torno a ideas y formas de trabajar que se hacen comunes y que nos ayuda dentro de la compañía a entendernos mejor. Qué chulo, la verdad. Una pregunta, porque contando tu trayectoria, o sea, entiendo que llevas mucho tiempo en la parte de gestión de producto, pero también soltar de forma natural Kafka. No sé si tenías una formación más técnica y te has convertido a la parte de producto o si desde el inicio has estado en esa parte más de producto. Yo vengo de la parte más de ingeniería. Bueno, yo soy licenciado en historia. Sí. Por empezar por el principio, yo estudié historia y lo mejor que pude hacer en ese momento, todo el mundo me decía, no vas a encontrar trabajo, y ahora les digo, ¿qué? ¿Qué? ¿Había o no había salido estudiando historia? Es cierto que luego me pasé a informática, eh, hice lo que en aquel momento se llamaba el DEA, el Diploma de Estudios Avanzados, y luego hice el doctorado en informática. Pasé también por biblioteconomía y documentación, que también me doctoré en biblioteconomía y documentación. Hice Ostras. un 2x1 que tenían oferta en la universidad con los doctorados en aquel momento. Pero sí es cierto que yo llegué al mundo del desarrollo de producto digital desde el mundo del desarrollo y de ingeniería informática. De hecho, durante la tesis doctoral, por ejemplo, estuve trabajando en Yahoo Research, que era un laboratorio que Qué había en guay. Barcelona, muy relacionado con los temas de investigación que hacía yo para la tesis en aquel momento, que tenía que ver con aprendizaje automático, algoritmos de búsqueda, de recuperación de información y cosas que en 2006, que es cuando estuve yo en Yahoo, pues nadie hablaba de Machine Learning y nadie hablaba de inteligencia artificial y de modelos de lenguaje, y ahora es una cosa que cualquiera, por favor, si no sabe lo que es un modelo de lenguaje, pues no deberías estar en este mundo. Eso es. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y vale, entonces, en esta parte de gestión de producto, o sea, bueno, has empezado en la parte técnica, te has Mm. convertido o sea, te has transformado profesionalmente a más a esa parte de gestión de producto y ahora de hecho hasta estás divulgando toda esta parte de gestión a través es podcast, newsletter, es un todo en uno de Es un Gemba, todo en ¿no? uno, sí, sí, soy un intenso, soy muy, muy intenso. ¿Cómo aplicas la filosofía de Gemba al desarrollo de producto? O sea, ¿qué es Gemba? ¿Por qué Claro. Gemba? Gemba es un término, A Gemba, además, madre es mía. Gemba, pero es una palabra japonesa que significa el lugar real, el lugar donde ocurren las cosas, y es un término que viene del toyotismo, ¿no? Viene todo lo que es el Lean Manufacturing, que es el origen que luego dio lugar en cuanto a especialización a lo que es el Lean Software Development y demás, ¿no? Es toda una escuela un poco industrial que empieza en los años 50 en Japón Ujú. y que yo la descubrí además gracias a Mercadona. El modelo de calidad total de Mercadona está inspirado, entre otras cosas, en el toyotismo, tiene una presencia muy fuerte del toyotismo,
De hecho, algunas de las palabras culturales de Mercadona vienen directamente de ahí, como Kaizen, que es mejora continua. Y fue un poco la idea de juntar dos mundos, ¿no? Cuando uno empieza en producto, no solo le cuesta situarse, sino que tampoco conoce sus orígenes. Yo, como buen historiador, que al final pues uno viene de donde viene, una vez conseguí enterarme de que iba esto a hacer producto, que no es nada fácil, y me leí todos esos libros que nos leemos todos y que luego son muy frustrantes porque nada funciona como pone ahí, dije, pero ¿esto de dónde viene, no? Porque claro, todo para en el año 2000, ¿no? Todo para, pues tú lees Inspired y parece que todo empieza con Google, su Associate Product Management Program, y todo empieza ahí, ¿no? Entonces, cuando empiezas a echar atrás, te das cuenta que no, que viene de muy lejos y que lo que conocemos hoy como hacer producto digital es una adaptación a un entorno muy, muy tecnológico, de técnicas de management y de técnicas de creación de producto que llevan 50 años haciéndose. Entonces, para mí, Gemba y la aproximación que hice gracias a Mercadona a toda la parte del toyotismo, me ayudó a juntar el mundo de la gestión de productos tradicional y del management tradicional con el mundo de la gestión de productos y el management en empresa tecnológica. Y esa unión la hice gracias a Mercadona, y lo que intento hacer un poco en Gemba es precisamente juntar esos dos mundos, ¿no? Y decir, esto viene de aquí, somos una especie de ramificación de algo que lleva muchos años haciéndose. Entendamos los orígenes, que nos van a explicar además qué problemas se intentaba resolver en aquellos momentos, y con eso entenderemos mejor, contextualizaremos mejor muchas de las cosas que leemos y que luego nos cuesta tanto aplicar en nuestro día a día. ¿Por qué crees que se ha intentado romper tanto con esa historia arcaica de la gestión de producto? Yo creo que al final lo que ocurrió ahí es que este cambio, esta necesidad de adaptación, Google, ¿por qué monta ese programa de Associate Product Management Program, ¿no? ¿Por qué lo hace? Porque tiene que hacer productos donde es imposible trabajar sin un profundo conocimiento tecnológico. La primera product manager que entró en Google, que es Melissa Meyer, que es quien crea el programa, era una estudiante de doctorado de Stanford, tan ingeniera como Larry Page y como Sergey Brin, ¿no? Y el problema que se encuentra Google es que los gestores de producto tradicionales, que era gente normalmente en global, los departamentos de marketing, no tenían ese conocimiento tecnológico. Y un producto tecnológico es un producto complejo. Entonces ellos decidieron, vale, lo difícil es entender la parte de la tecnología y todo lo de alrededor se lo vamos a ir enseñando. ¿Qué pasa? Que la parte de la tecnología se comió a todo lo demás. Entonces, tenemos retazos de cosas que decía Peter Drucker hace 60 años, como que un producto bien hecho es algo que resuelve el problema de los usuarios. Eso salió en los 60, no en Eso salió en 2014. los 60. Vamos cogiendo retazos, también muchos de cultura de empresas como Apple o como Amazon, que beben del management tradicional y de la gestión de productos tradicional. Y esos retazos, unidos al core de la dificultad tecnológica de construir productos, es lo que han creado el product management digital que entendemos hoy, ¿no? Y lo que ha ocurrido ahí es que la parte de tecnología se ha comido a todo lo demás y se ha perdido esa perspectiva. Claro, cuando alguien escribe un libro, no se va a poner a hablar de Deming, de Taishi Ono, de Peter Drucker, de Andy Grove. eh, y yo lo entiendo porque al final tú lo que le quieres dar es herramientas a la gente para que pueda hacer mejor su trabajo. Pero creo que la contextualización de dónde venimos sitúa mucho a la gente para entender por qué se proponen determinadas cosas, cuál es el valor. Mm. Sí, que quizá por eso, o sea, hemos pasado de la parte de puro management, por lo que entiendo, ¿no? A una parte demasiado tecnológica, y ahora de repente hemos tenido como la necesidad de dar herramientas de management para gente tecnológica, ¿no? Claro, al final el cómo se comió al qué. Ya. El cómo del diseño, el cómo de la ingeniería, del desarrollo, se comió al qué del negocio. ¿Para Ya. qué hacemos todo esto? Y, bueno, los ejemplos de porno tecnológico son muy, muy variados, ¿no? Y uno de los principales problemas que me encuentro yo y que me he encontrado yo en equipos es, ¿y esto para qué lo hacemos? Hablaba con un amigo, Hugo Zaragoza, que fue supervisor mío en Yahoo y que ahora trabaja en Amazon, y él es ahora principal scientist allí y lleva equipos de machine learning y demás, y decía, el 80% de mi gestión se limita a preguntar para qué haces esto. Eso es fuerte, ¿eh? Y esa es la clave, ¿no? En el que muchas veces se nos olvida hacernos la pregunta más importante, que es para qué, y resolvemos de forma fantástica y perfecta el problema equivocado. Y eso
se puede mitigar mucho entendiendo que hay más allá de los límites de lo que entendemos como Product Management digital, ¿no? De ese Marty Kagan, de esa Teresa Torres, de esa Melissa Perry, de toda la literatura en la que nos hemos apoyado todos y que es maravillosa y es muy útil, pero no es suficiente. Diría que es necesaria, pero no es suficiente. Qué bueno. Sí, al final como consecuencia, hemos acabado un poco con Scrum enlatado, ¿no? Y tienes a gente aplicando dinámicas encima cíclicas, ¿no? El día un poco de la marmota, pero sin un rumbo claro, ¿no? Y realmente ese rumbo lleva tiempo definiéndose, ¿no? De hecho, en el podcast me gustó mucho el capítulo que hicisteis sobre las diferencias de gestión de producto entre Apple, Google y Amazon, que se hablaba un poco el del antipatrón de Apple haciendo gestión de producto, ¿no? Y realmente te piensas, bueno, ¿realmente es antipatrón o es simplemente que es un patrón que no casa con Scrum y release cada 2 semanas, ¿no? Eh, Qué bueno. ¿Y qué crees que es lo que más ha cambiado en los últimos... O sea, si en el 2000 nos dimos cuenta de que había que hacer un cambio drástico en la gestión de producto, ¿cómo ves el sector en los últimos 10 años, desde 2015 hasta ahora? Em, pues hasta hace básicamente un par de años y que los tipos de interés se fueran a cielo, el sector era barra libre. Era barra libre y eso ha dado mucho espacio a generación de culturas en las que se construía sin entender el problema de negocio y se construía de manera poco eficiente. Entonces, creo que de 2010 a 2000, a la pandemia, básicamente, hubo una especie de barra libre con mucho dinero, además, en el que se hizo mucha cosa, mucho porno tecnológico, pero no necesariamente empresas viables. Y creo que en los últimos años lo que ha ocurrido es que están volviendo muchos de los principios de las técnicas generales de management que intentan, ante todo, construir empresas sólidas, saludables, estables y con recorrido en el medio largo plazo. Para mí ese ha sido el principal cambio. ¿Cómo ha afectado esto al desarrollo de producto? Pues desde mi punto de vista, creo que se ha dogmatizado mucho el desarrollo de producto en los últimos años. Creo que se ha creado una especie de única forma de hacer producto, que cuando no lo haces así no estás haciendo bien producto. Y creo que nos estamos empezando a amanecer ahora entre todos que hay muchas formas de hacer producto, que tienes que entender muy bien tu negocio para entender de todas las formas que hay de hacer producto qué cosas te sirven y qué no. Y que el papel del product manager es mucho más multifacético, por llamarlo así, de lo que pensábamos, ¿no? Pensábamos que tú, pues, básicamente cogías Inspire, lo aplicabas de la primera a la última página y ya eras el product manager perfecto. Y a día de hoy yo creo que sabemos que el product manager perfecto es el que ha cogido Inspire, se lo ha leído y luego lo ha tirado a la basura. Se ha defendido mucho que era mejor un buen product manager que supiese de producto que supiese de negocio, ¿no? Hmm, A mí eso es un antipatrón, ¿no? Que me ha dado mucho miedo, sobre todo, igual yo también tengo el sesgo de que siempre he estado en productos con un componente tecnológico muy elevado, ¿no? Y había que saber, pues, o de IoT o de inyección de claro. plástico. Entonces, claro, a mí el traer a alguien que venía, sin desprestigiar, pero alguien que venía de retail, de vender pedidos, a empezar a hablar, o ahora de energía, de temas complicados de energía y de las distribuidoras y, ostras, se me erizan un poco los pelos de punta, ¿no? Claro. ¿Cómo vas a tomar decisiones para que el producto sirva mejor al usuario si no entiendes el contexto de negocio que hay alrededor, ¿no? Ah, no, es imposible. O sea, es Completamente. imposible. Sí es cierto que ahora estamos el péndulo, porque en esta vida todos son péndulos, entonces hemos pasado de un product manager, que lo importante era que supiese hacer producto, lo que quiera que eso quisiera decir, y ahora nos estamos yendo a, no, el product manager es un rol de negocio. No, no. Y esto yo sé que mucha gente se me echará encima. Ni el product manager es alguien que solo hace producto y no entiende el negocio, ni el product manager es un rol de negocio. Que ya hay gente de negocio, ¿vale? De nuevo, la complejidad del producto tecnológico sigue estando ahí. Eh, Se demoniza ahora muchas veces, no, es que un product manager no puede ser un gestor de backlog. Y las user stories, eso, bueno, eso ya veremos quién lo escribe. Y el product manager lo que tienes que pensar a nivel estratégico y ser una especie de mini CEO. No, tampoco mini CEO, porque manda por influencia, no manda por jerarquía. Mira, las bases del product management las tiene que dominar cualquier product manager.
Un Product Manager tiene que entender a los usuarios, tiene que saber escribir user stories, tiene que saber escribir PRDs o documentos similares que le ayuden a pensar y a comunicar su producto. Tiene que saber hacer producto. Y eso no es óbice para que además tenga que entender muy bien el negocio y el contexto en el que construye ese producto. Y igual que siempre se ha dicho que un Product Manager tiene que hablar en el lenguaje de los ingenieros para poder comunicarse con ellos y salvar ese gap de la complejidad tecnológica, un Product Manager tiene que hablar el lenguaje de negocio y tiene que ser capaz de hablar con financiero y hablar con marketing y hablar con operaciones en su lenguaje. Y para mí ahí viene la comprensión del negocio del Product Manager, que entiende que en una empresa como Mercadona Tech, con márgenes del 2-3%, no vas a hacer los mismos productos que en una empresa como Facebook, basada en publicidad, con márgenes del 50%. Y eso es negocio, eso es entender el negocio. Completamente. Porque si no puedes estar montando un arco de iglesia de solución que te destruya por Eso es, completo. eso es. Estarás resolviendo de manera perfecta el problema equivocado. Eso es. ¿Qué, ah, ¿qué opinas de la frase? O sea, hay también aquí como dos escuelas, ¿no? El product manager debe saber programar, aunque no vaya a programar el producto, y el product manager debe no saber programar. ¿Dónde te posicionas un poco en Yo, el... y ahí tengo un sesgo personal, porque tengo un perfil muy técnico, yo creo que es muy valioso que el Product Manager sepa programar. Em, de nuevo, la tecnología no es una commodity. Programar es un arte y tiene una complejidad que va asociada a los riesgos que asumimos cuando construimos un producto. Cuanto más sepa de tecnología el Product Manager, más fácil va a ser que junto con el equipo de ingeniería sea capaz de evaluar esos riesgos. ¿Puedes ser Product Manager sin saber programar? Por supuesto. ¿Vas a ser mejor Product Manager si sabes programar, si sabes que es un API, si sabes que es un microservicio, si sabes que es un JSON? ¿Vas a ser mejor si sabes que es una arquitectura hexagonal? ¿Vas a ser mejor Product Manager? Por supuesto que sí. Desde mi punto de vista, sin duda, vamos. Es que encima aquí, o sea, se podría hacer la misma pregunta con diseño o con marketing o con ventas, ¿no? ¿Vas a ser mejor product manager si sabes parte de esos dominios para poder estar en el centro y sopesar Claro. todo? Pues evidentemente, ¿no? Evidentemente es mejor saber de esos dominios, aunque luego no tengas que ejecutarlos, Mm. que estar en la completa ignorancia tomando ese tipo de decisiones. Es lo que le faltaba a los perfiles de gestión de producto en los 90, por los cuales Google Ya, necesitó construir un nuevo tipo de Product Manager. Entonces, no caigamos un poco en eso, porque esa estamos carencia repitiendo. estaba bien identificada. Lo que pasa es que de nuevo, el péndulo se fue al otro sitio, ¿no? Ya, Entonces, ya, ya. nos fuimos a un PM muy técnico o muy centrado en los aspectos de construcción del producto, que se olvidó de la parte del negocio. Yo lo que haría es añadir a ese Product Manager que sabe de tecnología, que sabe de diseño, añadirle las capacidades del negocio. Y entonces tienes a alguien que es un buen orquestador del equipo, que al final lo que es un product manager, un desarrollador tira código, un diseñador pues hace diseños, ¿no? Hace muchas más cosas. Y para mí el diseño de producto lo hace diseño y no lo hace producto, pero esa es otra Ujú. conversación. Pero son entes, llamémoslos entes productivos. Un PM no es un ente productivo per se. Entonces su valor está en la orquestación, en la conciliación y en la empatía con cada uno de los perfiles que construyen el producto para hacer que trabajen al unísono, ¿no? No, no te quito una coma. Y aquí hay una cosa que estaba reflexionando y es, me está gustando mucho la analogía que estás haciendo con lo de los péndulos, ¿no? Y al final esto también me lleva a pensar que si hay tanta gente divulgando sobre gestión de productos es porque en un contexto tan cambiante necesitas a gente que te vaya diciendo un poco ahora el porqué de las cosas, ¿no? Pero entonces me hago la pregunta al revés y es, ¿no estamos perjudicando un poco la profesión de gestión de producto al haber tanto influencer hablando del tema y machacando con el tema y el aporte de valor y Sí, las... Sí. sí, totalmente, o sea, totalmente. De hecho, Último episodio, con esto ya cerramos. totalmente. Creo que es bueno hablar de producto, creo que es bueno hablar de experiencias haciendo producto y que es bueno que haya contenido en español, que es una de las cosas que yo siempre echaba de menos. España es España, no es Silicon Valley. Y tenemos nuestras particularidades, nuestro mercado tiene nuestras particularidades, nuestros usuarios tienen sus particularidades y nuestras empresas tienen sus particularidades. Intentar implementar modelos anglosajones en empresas españoles es un error cultural. Todo necesita adaptación. Y yo una de las cosas
que más he echado de menos es leer sobre producto en español. Y creo que eso es bueno. Dicho esto, ¿qué ocurre cuando uno se pone a crear contenido? Que uno no tiene tantas cosas interesantes que decir. Entonces, caes en dos errores fundamentalmente. O te empiezas a repetir o empiezas a decir cosas que tampoco interesan mucho. Y creo que ese es uno de los grandes problemas. Pero ojo, no solo de la creación de contenido en español, sino de la creación de contenido en inglés también. Yo leo mucho post en LinkedIn donde se dice pues lo que hablábamos antes, ¿no? Es que un product manager no es un gestor de backlog. No solo es un gestor de backlog, pero alguien tiene que gestionar el backlog. Y creo que alguien con la perspectiva global de un PM es la persona más indicada para hacer gestión de backlog. Hables de Scrum, hables de Extreme Programming, hables del método Agile que te dé la gana. Creo que muchas veces los creadores de contenido generan mensajes extremos para enfatizar en cosas que creen que son importantes. Con eso generan ese efecto péndulo que confunde mucho a la comunidad. Entonces yo creo que es importante que un creador de contenido haga dos cosas. Una, que hable desde la propia experiencia, y eso aporta muchísimo más valor que alguien que empieza a teorizar. Y dos, que deje puertas abiertas a que existen muchas formas de hacer las cosas. Yo te estoy presentando una, pero no es la única. Creo que ahí, en la acumulación de experiencias, en lo que vives tú en tu día a día, en tu startup, de ahí se puede aprender un montón. Y en el abandono de ese dogmatismo, de esto se tiene que hacer así, es donde está la cura a una creación de contenidos y a un mundo de influencers que de otra forma creo que pueden hacer mucho daño. Es complicado lanzar el mensaje de lo que estoy diciendo no es la única verdad, ¿no? O por lo menos requiere un ejercicio de humildad que yo creo que es contradictorio al ser la fuente de luz dentro de la plataforma. ¿Sabes qué pasa? Que al final luego la gente lo que quiere es vender. Claro. Claro. Yo quiero vender mis cursos y quiero vender mis libros y quiero vender mis cosas. Y todo eso lo pervierte un poco. Yo el año pasado di curso en Instituto Tramontana, lo dejé un poco también porque no podía con el tiempo, pero además porque no era mi foco principal, no era el motivo por el que yo estaba haciendo un poco todo ese trabajo docente. Y me resisto mucho. Ahora, por ejemplo, me contactaron de una plataforma por si quería dar un curso de análisis financiero para Product Managers y no sé qué. Y bueno, he lanzado hoy la encuesta, pero me genera dudas, ¿no? Porque creo que cuando vas más allá y utilizas toda tu creación de contenido como un producto y el cual quieres monetizar, es muy difícil que no se te vicie el mensaje. Y creo, y hablo de mí, no hablo de nadie más, creo que si yo me pongo a monetizar realmente mi contenido, va a ser muy difícil que yo mismo no sesgue mi mensaje y no vicie mi mensaje y, por ejemplo, me ponga a darle un mayor peso al análisis financiero para Product Managers del que realmente tiene. ¿Por qué? Porque lo quiero vender. Claro. Entonces le voy a poner ese sesgo ahí. Creo que ese es otro de los problemas también, ¿no? La línea que separa entre el aporte desinteresado de información para mejorar la comunidad de empiezo a vender un producto, yo vendo mis cursos, yo vendo mis libros, yo vendo mi contenido y lo monetizo y por lo tanto le tengo que dar una importancia a mi contenido, o lo tengo que marketingizar de alguna forma, ¿no? Y en cuanto marketingizas algo, las ideas que son más ambiguas se extreman. ¿Por qué? Porque nadie quiere que le enseñen algo ambiguo. Oye, yo te voy a enseñar esto, pero hay otra forma de hacerlo. No. Yo quiero que, si te voy a pagar 500 euros por un curso, quiero que me enseñes la mejor forma de hacerlo, no una de ellas. O me las enseñas todas. No, ese yo creo que es el tema, ¿no? Y encima, si encima pensamos que somos product managers, que estamos acostumbrados a optimizar la métrica, ¿no? Claro. En cuanto que lanzas 3 artículos, uno de herramientas, otro de user stories y otro de tal, y el de las herramientas pita, ostras, pues a por herramientas, ¿no? Y te vas a inventar las herramientas más raras que te crucen por ahí porque se lo ha pitado. Top 3 para priorizar. Tal cual, tal cual. Entonces, Qué horror. creo que ese es el problema de la creación de contenidos, ¿no? Y todos caemos ahí, que a todos nos gusta ganar dinero, a todos nos gusta que nos agradezcan nuestro trabajo, no solo con un gracias, sino también con unos cuantos euros. Y al final lleva mucho tiempo generar contenido. Y grabar este podcast a ti te lleva mucho tiempo, y generar todo el contenido que generas te lleva mucho tiempo. Y oye, ¿por qué no lo voy a monetizar?
Pero claro, el riesgo de sesgar los mensajes, precisamente por esa voluntad de monetización, pues se aumenta. Por eso yo no tengo patrocinador, ¿eh? No Sí que porque sí. no lo, Atento. no porque no lo haya buscado. No, es broma, es broma. No digo que no se pueda, de No, todas formas. no, Digo que uno de los grandes peligros, y lo veo todos los días, es ese. no, no, sí me gusta el mensaje y sobre todo, tú realmente con el Substack lo sacaste hace relativamente poco, En ¿no? julio, en Hace, julio. pues ahí, cuando lo sacaste, de hecho, yo tuve la reflexión de decir, ostras, ¿qué habrá visto José para ver una necesidad de aportar valor? Porque, o sea, yo sé que tú sabes mucho de producto, ¿no? Pero yo por lo menos hice ese ejercicio, ¿no? A ver, voy a buscar estrategia de producto y te sale Simón, ¿no? Que iba Sí. publicando, pues ya era 3 o 4 años, ¿no? Y yo me acuerdo cuando lo vi que para mí el razonamiento fue, bueno, pues si está Simón y el otro, digo, bueno, pues por lo menos puedo ser el otro, ¿no? Ahora que hay tanto ruido, yo creo que la clave sigue siendo la misma, ¿no? El encontrar ese punto de aporte de valor, contar miserias, ¿no? O cómo lo he aplicado mal, que hay muchas veces que es mucho mejor que decir, pues cómo escribir una user story, que para eso hay un libro Sí. magnífico de 300 páginas que lo cuenta, ¿no? No, muy interesante. Y claro, aquí también lo hilo un poco con cómo está cambiando la profesión, ¿no? O sea, al final el cambio que ha habido los últimos 2 años, yo creo, año y medio, con ChatGPT ha sido brutal, ¿no? Mm. Y lo comentaba en otro podcast, yo el otro día saqué un productillo muy tonto, ¿no? Pero ostras, a mí me ha dado la capacidad de programar mejor, ¿no? Mm. ¿Cómo va a redefinir, bueno, primera pregunta, ¿va a redefinir el rol del PM o seguimos necesitando a alguien tan enfocado en ese mix que a lo mejor no va a cambiar tanto el rol? ¿Cómo crees que va a aplicar? ¿Cómo crees que va a afectar? A ver, yo lo uso todos los días para un montón de cosas. Y por supuesto que yo creo que lo que nos va a hacer es más eficientes, ¿no? Yo siempre digo que son como esteroides para el product manager. Pero es como todo, como tomes muchos esteroides te vas a otro barrio. Así que tienes que usarlo con mucho cuidado. Sin duda un ChatGPT, un Claude, Notebook, LM, por ejemplo, que es de enorme utilidad y te eficienta mucho, pero es como todo. Tú tienes que seguir sabiendo qué quieres hacer. Luego lo vas a hacer más rápido, va a ser más fácil que cubras corner cases que se te podían haber escapado, pero tú tienes que tener muy claro lo que tienes que hacer. Y tienes que hacer, yo siempre decía, yo trabajo mucho análisis de datos y a mí me gustaba mucho trabajar con Jupyter Notebooks, que básicamente te generan una conversación con los datos, ¿no? Mm. Yo creo que un PM lo que encuentra con este tipo de herramientas es alguien con quien tener una conversación sobre todas aquellas cosas que le pasan por la cabeza. Alguien con muchísima información, pero sin ningún criterio. Lo cual es útil, porque tú no necesitas a alguien que te dé un criterio. El criterio lo tienes que construir tú, si no es cuando pierdes realmente el valor. Si el criterio es prestado, pierdes tu valor como product manager. Tú tienes que tener criterio y lo que necesitas es alguien que sea capaz de hacer challenge a ese criterio y de ayudarte a construir y a consolidar ese criterio para entenderlo tú mejor, iterarlo y comunicarlo. Y ahí esas herramientas son una auténtica pasada. Tú puedes coger y necesitas hacer un sistema de login y le dices a ChatGPT, escríbeme todas las user stories necesarias para hacer un sistema de login. Te las va a escribir. ¿Por qué quieres hacer un sistema de login? ¿Te hace falta un sistema de login? ¿Qué problema te está solucionando el sistema de login? Eso no te lo va a decir ChatGPT. Ese es el valor que aporta un product manager. Que luego las cojas, te las escriba eso automáticamente y tú le pegues 2 meneos y al backlog que van, pues es lo que has ganado. Si Alba las va a escribir mejor que uno, sí, eso seguro. Pero la intencionalidad que hay detrás, la proactividad y el criterio, eso no lo va a cubrir nunca una inteligencia artificial y lo que vas a utilizar es que en lugar de pegarte 3 días escribiendo user story, la vas a escribir en una mañana. ¿Tú has identificado porque el contenido no fuese suficientemente bueno que había gente del equipo utilizando ChatGPT sin ese criterio? Es peor todavía, yo he identificado gente que escribe user story sin ese criterio. Creo que no va de la mano. No va de la mano. Se pueden hacer las cosas mal, Ya. independientemente de las herramientas que tengas. Me ha costado pillarlo, ¿eh? Que Pensaba que te- no hayas entendido la pregunta, pero Sí, no, sí, no. sí, 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 Está sí, muy sí. bien tirada. Es eh, el criterio es independiente de las herramientas.
Y tú puedes detectar falta de criterio en alguien que se haya apoyado a full en inteligencia artificial o que lo haya hecho de la manera más artesanal del mundo. Para mí son cosas que se separan completamente. Y cuando yo veo un problema de ese tipo, la culpa no es de haberlo hecho con ChatGPT o con Cloud. La culpa es de una falta de criterio previa, de un entendimiento, como hablamos antes, del para qué estoy haciendo esto. Completamente. De hecho, o sea, no hay cosa que me moleste más que el... No, bueno, es que se le pregunta a ChatGPT y entonces ya dices, hombre, Claro, apaga y vamos. Es que entonces la nómina se la doy a ChatGPT, ¿no? efectivamente. Qué bueno. Y una pregunta, porque has mencionado muchas herramientas. ¿Cuál es la que con la que has generado una dinámica en tu día a día que más dices, wow, esto hace 2 años ni hubiera imaginado que podría estar haciéndolo? Yo la que uso todos los días es Claude. Claude me parece que para escribir y para iterar textos escritos es una auténtica pasada. Ah, Me mira. gusta muchísimo cómo funciona. Y luego, para mi trabajo del día a día, para necesidades de síntesis de información y de análisis de información, me gusta mucho Notebook LM, la que ha hecho Google. Porque mm, mm, en Cloud tú tienes que tener la conversación que quieres en la cabeza, tienes que ser mucho más proactivo en la conversación. Notebook LM te propone conversaciones. Es Sí. decir, por ejemplo, tú le pasas 3, 4 notas de reuniones y te genera una guía de estudio. Una guía de estudio son preguntas sobre esas reuniones. Y te va generando Ostras, preguntas, además te las pone abajo escritas, con lo cual tienes que darle al botón y te va generando ideas nuevas y preguntas nuevas. Con lo cual qué locura. te ahorra mucho el trabajo de autocontrastación, ¿no? Del auto-challenge que tú te haces cuando estás planteando alguna idea. Porque te cubre mucho ese ejercicio de los 5 whys, Sí, sí, famoso, sí. de los 5 porqués, te lo potencia mucho. Entonces tardas mucho tiempo y lo haces de manera mucho más exhaustiva. ¿Y tu interfaz rápida para preguntar cualquier chorrada? Para preguntar cualquier chorrada es Claude. Sigue siendo Cloud. Sigue siendo Claude, Ah, sí. fíjate, ¿eh? Sí, Notebook LM me gusta mucho porque te doy información. Además, le das vídeos de YouTube, le das notas de reuniones, le das cualquier tipo de documento y se lo traga todo. Entonces, para hacer síntesis de información y hacer wrap-up de información y demás, Notebook LM es una pasada. Em, pero ese compañero de mesa al que le Sí, preguntas justo. chorradas es Claude. Para mí es Claude sin duda. Qué bueno. Y una pregunta, porque mañana me toca grabar una clase que realmente ya se va a grabar, entonces no va a estar. Bueno, em, ¿qué le dirías a alguien que esté formándose para ser product manager hoy? Madre mía, qué pregunta más difícil. Pero aprovechando que te tengo aquí. Sí, a ver, yo sinceramente creo que no se puede ser product manager sin trabajar de product manager. Vale, Es decir, es un trabajo completamente aplicado. Entonces, ahí tienes dos opciones. O empiezas a trabajar de associate o de junior product manager en algún sitio y paralelizas tu formación más teórica con un trabajo del día a día en el que puedas contrastar lo que aprendes en la teoría con cómo se aplica en la realidad, y si eso no es posible porque nadie te da trabajo, haz producto tú. Yo siempre digo que evidentemente cualquiera puede hacer prácticamente cualquier trabajo, salvo cosas muy complicadas que requieran un talento especial y demás, ¿no? A mí nadie me va a llamar para actuar en Broadway. Pero quitando esos límites, esos extremos, cualquiera puede hacer cualquier trabajo. Pero sí es cierto que hay gente que tiene más sensibilidad o más predisposición. Para mí, alguien que quiera ser product manager es alguien al que se le ocurren soluciones a problemas que tiene en su día a día. Ve un producto y se le ocurre cómo mejorarlo. O ve un producto y ve las lagunas o las cosas que no están bien cubiertas en ese producto. Entonces, y tiene esa tendencia natural. Para mí, si no encuentras un trabajo de Product Manager Junior que puedas compatibilizar con tu formación, hazte productos. Cógete, intenta mejorar Netflix, intenta hacerte un producto que te solucione un problema que tienes. Es decir, me cuesta ahorrar, me voy a hacer un producto para ahorrar. Esa práctica es la que te va a permitir aterrizar toda esa teoría. Si no lo aplicas, yo creo que otros trabajos son más teóricos. Creo que el trabajo de Product Manager, si no lo aplicas y iteras el aprendizaje teórico, eh, como si no hicieras nada. Entonces, practica. sí, porque encima sobre todo ahora con la cantidad de herramientas, ya ni siquiera ponerte a programar con ChatGPT, con la cantidad de herramientas low code que hay, hacerte una calculadora tonta para ahorrar y demás, y compartirla y que te den feedback y contrastar esa teoría de no,
el user feedback hay que hacer esto, ¿no? Claro. Y interiorizar que, pues eso, que no porque te sientes y acabes tu pequeño bebé y esté todo precioso, a la gente lo va a entender. No, la verdad es que es un consejo que o sea, es una pregunta que voy a dejar de hacer porque el consejo que suele llegar siempre Sí, va en sí, esa sí. línea, ¿no? Eh, learn by doing, ¿no? No, no hay otra. No No hay hay otra. otra. Lo que pasa es que yo creo que la gente quiere la otra versión, ¿no? Claro, porque busca fórmulas. Yo quiero la fórmula mágica. ¿Esto cómo se hace? Pues esto, pues depende. No me digas depende, dime cómo se hace. Es que depende tanto, es tan condicional. Y si te digo así, en 2 semanas me vas a decir Claro. que cómo te recomendé eso, ¿no? ¿Tienes alguna historia así, alguna cagadilla que te haya... De estas que con cervezas hay veces que compartes? Yo comparto mucho mis cagadas, ¿eh? No me dan ninguna vergüenza, pero siempre me gusta contar una, que la he contado ya en alguna charla, y es cuando yo llegué a Mercadona, desde Amazon. En Amazon, una de las grandes deidades que hay es la página de producto, ¿no? La página de producto es el principio y el fin de Amazon. Ah, Eh, ¿en Amazon o en Mercadona? en Amazon. En Ah, Amazon es la product page es el principio y el fin de todas las cosas. Todo lo demás que uno encuentra en la web de Amazon no es más que una excusa para llevarte a la página de qué producto. bueno. Con lo cual uno llega diciendo que la clave de la venta, llega muy interiorizado con que la clave de vender por internet es la página de producto. ¿Qué ocurre? Yo llegué a Mercadona y dije, la página de producto tiene que ser la hostia en vinagre. Tiene que ser maravillosa. Tiene que aparecer la cara del agricultor que ha plantado los tomates allí, sonriendo y diciéndote lo bueno que es el tomate que vas a comer. Y dedicamos mucho tiempo a eso, con mucho push mío, con mucha presión mía de esto es importantísimo, esto en Amazon lo es todo, si hacemos esto bien el resto da igual. Y, y entonces empezamos las pruebas con usuarios y allí no entraba nadie en la página de producto. ¿Por qué? La gente compra en el grid. La gente sabe lo que va a comprar, es compra diaria, allí no hay ningún tipo de compra aspiracional, aquello es pincha, 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 carrito, 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 compra, me voy a mi casa. Y claro, la página de producto se fue adelgazando, adelgazando, haciendo cada vez más pequeña, sudaba y salimos con una página de producto absolutamente ridícula. Qué bueno. Y a día de hoy el 93% de las compras se hacen en grid y el 7% de las compras se hacen dentro de la página de producto. Si nosotros quisiéramos esconder un cadáver, el mejor sitio sin duda es la página de producto, porque ahí no entra nadie. Y es una de las grandes lecciones que yo aprendí fue uno de los grandes topetazos que me di mira tú aquí que llegas, yo he trabajado en Amazon, quitaos por favor, he llegado, no os preocupéis, ya he venido yo a arreglarlo todo y me llevé la primera en la frente. De esa junto con cuando mi jefa me dijo que nuestros clientes era todo el mundo, y yo le dije, no, pero hay que segmentar porque tenemos que ver quién es más susceptible. Y dice, vamos a ver. Dice, desde una señora de 80 años a un chaval de 19 que se acaba de mudar y vive en un piso de estudiantes. ¿Ves ese rango? Sí, después son todos nuestros clientes. Para esos quiero que construyamos el Ese es el producto. segmento. Y yo, gracias. Y luego uno entiende qué significa que tu cliente sea todo el mundo y cómo hacer producto en ese entorno, ¿no? Esa no restricción es una restricción en sí misma, ¿no? Exactamente. Qué bueno, me ha encantado. La página de producto es vital, depende, ¿no? Depende de... Depende. Yo escribí un artículo que se llamaba, porque no salimos con nada de SEO, por ejemplo, y se Anda. nos tiró encima mucha gente, sobre todo los SEOs, curiosamente, Es que el SEO es vital. y escribí todo un artículo explicando por qué no había SEO en Mercadona Tech, en Mercadona Online, y un poco venía a decir lo mismo, ¿no? Es decir, no hay una laundry list del e-commerce, no hay una forma de Ya. hacer un e-commerce. Entiende bien tu negocio, entiende bien qué tipo de e-commerce eres, cómo interactúa tu usuario, y con eso sabrás qué e-commerce tienes que montar. No veo yo a alguien buscando top leches desnatadas y No, posicionando el artículo y diciendo, ostras, voy a hacer un pedido de 200 euros. efectivamente, eso no va a pasar. Ese, Eso no va a ese pasar. journey de SEO no me encaja. José, qué divertido, la verdad. Una pasada este recorrido. Sí que te haría una ultimísima pregunta para cerrar y es ¿a quién me traigo después de ti? Uf, qué difícil. Difícil porque hay mucha gente interesante a la que traer. Es decir, más de uno. Yo te voy a recomendar a Pedro Mejuto, sin duda. ¿Vale? Creo que tiene una historiaza que contar con toda la creación de la aplicación de Bumble. Qué bueno, Vamos, si te tengo que decir a uno, te digo a Pedro, sin dudarlo nada. qué bueno. José, pues de verdad, muchísimas gracias y a todos los que nos seguís desde casa, gracias por estar otro día con nosotros y nada, nos vemos en la próxima. Gracias.